Jóvenes, muy buenos días a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y en esta serie de En Obra, en Casa Bonsai, estamos viendo los enjarres. Fíjense un poquito del proceso, de cómo se empieza siempre a zarpear el muro de block, se avienta la mezcla, una mezcla más fluida, y después se empieza con el proceso del repellado, que es justamente el acabado final que queremos dar. Este es el acabado, no va a llevar nada arriba, no va a llevar ninguna pasta, ningún agregado, ninguna mezcla. Este es el acabado final, el repellado. Es parte de lo que hemos buscado, la textura que más nos gusta, porque lo hemos probado con apalillados a la vuelta y vuelta, con la flota que se hace, más nos parece que se adapta el repellado a lo que nosotros estamos buscando, que es esta imagen, un equilibrio entre lo rústico y lo elegante, pero que tenga algo de textura, porque cuando hemos experimentado, por ejemplo, en esta fachada del vecino, cuando la textura es demasiado lisa, no nos convence. Necesitamos algo de rugosidad. El volumen se empieza a entender, ¿verdad? Esta es la fachada que le hemos estado mostrando a lo largo del proceso de bonsai y en apariencia el volumen otra vez, como nos gusta mucho, parte de nuestro lenguaje es esta arquitectura muy pesada, muy sólida. Entonces los elementos nos gustan evitar las aberturas y las ventanas de una manera directa hacia la calle, porque luego pasan estas cosas, ¿verdad? Que las ventanas de las casas se enfrentan, te queda una enfrente de la otra y luego pasa esto, que todas tienen cortinas, porque al final de cuentas lo que está buscando la gente es privacidad, de manera que nosotros trabajamos la arquitectura evitando esa comunicación directa, ¿verdad? Este hueco de la izquierda es la ventana de la recámara principal. Entonces, en este caso, el habitante, nuestros clientes, se pueden asomar para ver lo que está pasando en la calle, pero no tienen ese contacto franco. Entonces, es parte de las intenciones que siempre estamos buscando acá. Vamos a ver cómo vamos. Buenos días, maestros. Buenos días. Ya vamos en la etapa final de los enjarres. Está haciendo frío. Y la luz cada vez se inclina más, ¿se fijan? Son las 10 de la mañana y el rayo del invierno está más inclinado. Si fuera el verano, el rayo fuera más vertical y entraría más luz. Ahí es cuando de repente no sé qué hacer, ¿verdad? El tema de abrir vanos hacia el sur en el invierno hace que te entre mucha luz, pero en días como hoy que está haciendo frío, se agradecería que estuviera entrando mucha luz, el rayo de sol directo. Me parece que hacen falta algunas lámparas. Siempre tiende a abrir un poco el enjarre en algunos puntos cuando no se deja secar correctamente. Muy difícil de conseguirlo.
Ya huele a Navidad, jóvenes. Una cosa es salir de fiesta. San Lunes. Fíjense, ese hueco es el que nos garantiza que tengamos luz acá. Necesitamos luz del sur. Fíjense la inclinación. Aquí ya se empieza a entender esto más sabroso. Esas ventanas, que son las que garantizan que todo el vapor del agua de la alberca, ¿no? Recordemos, ¿qué pasó? Pues recordemos aquí que vamos a estar en una alberca, justo donde estoy parado estoy. Dime. Estamos flotando, aquí tenemos espectadores. Entonces, este cubo queda justamente arriba de donde se va a colocar la alberca. Una alberca muy pequeñita, de 2 metros por 4 metros, que va a servir solo para un tema de nado. Fíjense qué buena luz se ve ahí. Un tema de nadar, hacer ejercicio. Entonces es una especie de mini carril de nado, ¿verdad? Que va a ir pegado en este lado, 2 metros hacia acá, 4 metros hacia acá. Entonces va a tener un motor que va a expulsar agua para que haya un contraflujo y la persona que esté aquí pueda nadar sintiendo esa corriente, ¿verdad? Hola amigos, soy su amiga Miriam La Chiva Andrade y quiero desearles que en esta Navidad... Fíjense, los hilos nos están hablando de que están llevando los paños correctamente, cambiándose la gente. La pieza de poliestireno tiene 20 centímetros por 40 por 40 y eso lo vuelve mucho más ligero. Entonces toda la estructura siempre queda ahogada. No nos gusta que brinque ningún tipo de elemento, que nos ensucie. Si se fijan, coloca sus 2 venas, que son las guías, la de la izquierda y la de la derecha. Coloca sus hilos, se pueden ver ahí justo arriba de la guía. Y eso le sirve a él para que con la regla se adapte a esos 2 niveles de los hilos y que salga derecho.
para todos los nuevos seguidores del canal, les recordamos siempre el tema de las soluciones estructurales. Si se fijan, este gran volado se resuelve con esta viga de hormigón, esta viga de concreto. Fíjense cómo se apoya en ese punto, gira. Entonces, arriba de eso, el muro de block ligero, que de jalcreto, este material poroso, esta piedra porosa que se tiene acá en Jalisco, y eso le reduce un poco de peso. Vamos avanzando ya en esta parte de los enjarres. Ya no queda mucho, realmente. Una semana más de enjarres y ya deberíamos de estar saliendo. Los saluda Abraham Cota Paredes desde Casa Bonsai. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto.